¿Quién es este Jesús de Nazaret que se fue al desierto a orar? Un día, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No le interesaba medir el nivel de su popularidad, sino ver lo que pensaban sus discípulos, y por eso les lanzó la misma pregunta a ellos. Jesús hoy nos sigue pidiendo nuestro parecer. ¿Quién dices tú que es Él? Hoy en día, las respuestas varían según las personas y según la experiencia. Es cierto que cada época y cada persona presenta a Jesús desde su vida y desde su historia. Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro hermano, el que amó hasta el final y dio la vida por todos. El buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su rango, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz. Dios nos ha dado a Jesús y Jesús nos ha traído a Dios. En Jesús, Dios desciende a la condición humana y Él es la humanización de Dios. Sin embargo, muchos cristianos no conocen y aman a Jesús. No es conocido ni amado por sus amigos. Esta era la queja de San Juan de la Cruz. El amor no es amado, decía San Francisco de Asís. Vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ni me conocéis a mí ni conocéis a mi Padre. Jesús no dejó ningún escrito. Sin embargo, el lenguaje de su predicación entró a formar parte de los evangelios. Todo lo dicho por Él y sobre Él en los evangelios está envuelto en un aura mística y no obstante está configurado por una historia concreta que solo encaja en el mundo judío del siglo I a.C. Quien se encuentra con Él, quien opta por Él, entra en un nuevo estilo de vida y acepta los valores y criterios del reino y se convierte en un soñador. Quien confía en Dios sobre todas las cosas puede soñar con un reino donde la felicidad plena es posible y se puede compartir. En el Evangelio de San Mateo se lee: una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. En el relato de este Evangelio, no hay que perder de vista que estamos ante una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Estamos frente a lo indecible, al misterio divino, delante de la presencia de Dios, del Dios verdadero que ninguno ha visto jamás. Un Dios que se revela permaneciendo oculto y que ocultándose se revela como Dios. Se escucha la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. A los discípulos se les revela de esta forma el misterio de Jesús. Él es el Hijo del Dios vivo, el Mesías. En la humillación de la carne del Hijo
se esconde la presencia salvadora de Dios que libera a los hombres. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Son una declaración solemne y apasionada en boca de Dios de que Jesús es el Hijo del Padre, el amado cantado por San Juan de la Cruz. Según esta voz, Jesús es el amado de Dios, el que le complace, le deleita y le satisface hasta el punto de que Dios le señala a él, a Jesús, como el que puede decirnos todo lo que Dios quiere, todo lo que debemos saber, todo lo que queramos saber, y a nosotros nos pide en tono de imperativo, apremiante, forzoso y casi suplicante, que le escuchemos. Escuchadlo. El gran pecado del pueblo de Israel fue no escuchar a Dios y obedecer sus mandatos. Escuchadlo implica conocer a Jesús, porque Él es el modelo que tenemos que reproducir. Escuchar a Jesús es escuchar sus palabras y su vida y hacer que su amor llegue a todos. Escuchando a Jesús, mirándolo, imitándolo, sabemos de cierto que nos convertimos en hijos muy amados de Dios. Una dicha que supera todo lo imaginable y que no debemos perder de vista en estos días de Cuaresma y Pasión. El brillo del rostro de Jesús es nuestro propio brillo cuando vivimos según el Evangelio. Y ese brillo es el encanto de nuestros ojos. Es el brillo de la plenitud de lo humano, de la felicidad encontrada en ser buenos, solidarios y santos. A algunas personas nos hubiera gustado haber vivido en tiempos de Jesús, para mirarlo, tocarlo, escuchar sus palabras. Hoy, sin embargo, tenemos un privilegio mayor, pues sabemos que por la fe, al mirar a cada persona, miramos a Cristo y creemos que todo lo que hacemos a uno de los más pequeños, a Él se lo hacemos. Pues no podemos olvidar que cada una de las caras humanas es el rostro de Jesús. Cada ser humano, bien esté sufriendo o gozando, riendo o llorando, es el rostro de Cristo. La importancia que Jesús atribuye al perdón y el énfasis que pone en ello al convertir el perdón universal en mandato que quien desee seguirle ha de cumplir. Quizás Jesús tuvo que acoger con paciencia la resistencia que encontró por doquier y perdonar muchas veces la mala recepción de que fue objeto, la negativa del Bautista a bautizarle en el Jordán cuando él se lo solicita, la expulsión de la sinagoga de Nazaret apenas regresado del desierto, cuando leyó los textos de Isaías que le pidieron que explicara, lo cual le puso en peligro de muerte, la incomprensión de su propia familia, la continua confrontación de parte de escribas y letrados que iban voluntariamente a escucharle y no siempre por mera curiosidad, las negaciones durante su enjuiciamiento en medio del Sanedrín y la oposición de Pedro a que se dejara atrapar por quienes le perseguían para matarlo. ¿Quién era
¿quién fue? ¿Quién es este hombre cuyo nombre cruza los caminos del tiempo y del espacio? Jesús exige respuestas absolutas. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y decía sin rodeos: el que cree en mí salvará su vida, y el que me ignora la perderá. Creer en Jesús no es una curiosidad más. Es algo que condiciona la vida radicalmente, que supone vivir de una manera y dejar toda otra forma de vida. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan nos dice que la palabra se hizo carne, después de definir a Cristo como Verbo de Dios. Y la palabra se hizo carne. Carne es el hombre sometido a su debilidad, pero susceptible de recibir el Espíritu. En la antropología judía no existía el concepto de alma y cuerpo. Cuando nos dice San Juan que se hizo carne, quiere decir que la palabra, con mayúscula, asumió la humanidad en su totalidad, hasta lo más bajo del ser humano. Al hacerse carne, la palabra ni dejó de ser palabra, ni dejó de ser Dios. La finalidad de la palabra es comunicar. En la encarnación, Dios se comunica de modo insuperable. En la encarnación, la palabra sigue siendo Dios, pero manifestado, Dios en nosotros. Y en el ser humano es donde debemos buscar a Dios. Dios, por medio de la palabra, comunica la vida. Y es esta vida la que da luz, la que nos permite conocer lo que conozcamos de Jesús y de lo que es Dios. Jesús es dador de vida, porque nos hace descubrir la que el Padre le ha dado a Él. Dios se encarna, toma nuestra carne, se hace uno más de nosotros. Llegó hasta lo más débil de la condición humana. El misterio de Dios en Cristo se llama misterio de la encarnación. Cristo se hizo hombre, trabajó con manos de hombre, pero apuntando al reino de Dios. Tiene razón San Pablo cuando habla de la locura de Dios y de la debilidad de Dios. Locura y debilidad que se realizaron exactamente en la afrentosa muerte de Jesús crucificado. San Pablo sabía muy bien por qué esta manera de hablar parece locura y suena a escándalo. Dios nos ha creado y redimido por amor y quiere que crezcamos cada día y nos parezcamos a Él. Cuanto más humanos somos, mayor es su alegría, pues la gloria de Dios es que el ser humano viva en plenitud. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Jesucristo tiene nuestra piel y nuestro corazón. Al encarnarse, se puso a la altura del ser humano. Experimentó todas nuestras flaquezas, menos el pecado. Estableció su morada entre nosotros, especialmente con los más pobres. Cuando Jesús se relaciona con el ser humano, especialmente con los necesitados y pecadores, siente profundamente la misericordia. Los evangelios nos hablan de distintos momentos en que se le conmovieron las entrañas, como ante el féretro del joven muerto en Naín, o ante los ciegos de Jericó. La misma expresión utiliza en el relato de la parábola del buen samaritano y del hijo pródigo. En el retrato que el buen pastor nos deja de sí mismo, la misericordia es un rasgo verdaderamente capital. Él hizo plenamente suyo el programa que Yahvé, pastor de su pueblo, propone a través del profeta Ezequiel, de buscar a la oveja perdida y traer a la descarriada, vendar a la herida y robustecer a la delicada. Las palabras y la conducta pastoral del Señor están traspasadas por la misericordia. Jesús sentía compasión cuando veía a las multitudes maltratadas y abatidas como ovejas sin pastor, cuando veía a los ciegos, a los paralíticos y a los sordomudos que de todas partes acudían a Él, cuando se daba cuenta de que las personas que le habían seguido durante días estaban fatigadas y hambrientas. Cristo tiene muchos rostros y por desgracia no es reconocido en ellos por la mayoría de nosotros los cristianos. Sin embargo, Él ha preparado un reino para todos aquellos que sí lo descubren. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. ¿Cómo es posible que no le hayamos visto, que no le hayamos reconocido, si lleva tanto tiempo con nosotros, entre nosotros y para nosotros? Tan difícil es entender que todos somos para todos su viva imagen. La expresión de Jesús, conmigo lo hicisteis, no es una aproximación, no es una semejanza, no es un como si se lo hiciéramos a Él. Significa que sí, que a Él se lo hacemos. No hay diferencia. No hay semejanza, es una realidad, pero tan apabullante, tan maravillosa, que apenas nos golpea el entendimiento. Porque acostumbrados a imaginar un Dios omnipotente, somos incapaces de descubrirle indigente. La mayoría rechazaría a un Dios necesitado.
a un Dios encarnado en cada ser humano. Jesucristo es todo en todos, y lo es bajo esa afirmación. Ya no hay ni hombre ni mujer, ni rico o pobre, ni extranjero en que no esté. Santa Teresa de Jesús siente a Cristo presente. Con Él padece. Él es su norma de vida. A Él le sigue. Ella aconseja no apartarse nunca de la humanidad de Cristo en la oración. Él es el Maestro, el que escucha, a quien hay que mirar su vida para saberla imitar y traerle siempre consigo. Él es el Maestro que dicta lo que escribe, y muchas cosas no son de su cabeza, sino que se las dice su Maestro celestial. Jesús es compañero, testigo de todo lo que vive, y Teresa ve las manos y el rostro de Cristo, la belleza de sus ojos, escucha sus palabras y finalmente ve a Cristo en su humanidad, con toda la belleza y gloria de su resurrección, captada por los ojos del alma. Cristo es el amigo y el amado que se hace presente, se deja ver y oír, y lo siente muy claro, y que era testigo de todo lo que ella hacía. Teresa ve, oye y goza de la presencia de Cristo, de un Cristo vivo y resucitado, y como los apóstoles, lo anuncia a todos. Jesús nació en tiempos del emperador Augusto. Actuó durante el régimen del emperador Tiberio. Herodes era tetrarca de Galilea y murió bajo el mandato del procurador Poncio Pilato. Cada evangelista nos presenta a Jesús destacando un aspecto, según el lugar y en el tiempo en que vive, su cultura. Cada uno expresa la fe de una manera distinta. El Jesús histórico y el Jesús de la fe son inseparables. Hay, por tanto, una continuidad entre ambos. El Cristo resucitado es el Cristo de la cruz. Es Dios. El Jesús hombre crece en condiciones muy sencillas, en la casa de un pequeño trabajador, de un carpintero. No tuvo casi ninguna formación cultural. Jesús se hace hombre y así nace en las afueras de Belén, en unas cuadras donde se refugian unos pastores con su ganado. No vive con lujos. No tiene dónde reclinar la cabeza. Pasa desapercibido la mayor parte de su vida, pues hasta los 30 años tiene un trabajo sencillo. Ama a todos y vive humildemente. Jesús se acerca a todos y habla con ellos, pecadores, mujeres, pobres, leprosos. A todos considera iguales, ya que el reino de Dios no excluye a nadie, está abierto a todos. Los datos que nos transmiten los evangelios de Jesús son los de cualquier persona. Nace en una familia, come, duerme. Jesús tiene sentimientos humanos. Llora ante la tumba de Lázaro.
Siente compasión por la gente. Abraza a los niños. Siente cansancio. No tiene dónde reclinar la cabeza. Conoce la soledad, la tristeza y la angustia. Tiene amigos y le duele la ingratitud de los discípulos. Encuentra la alegría en las cosas de cada día. Ama la naturaleza, la observa, la admira y tiene un gran respeto por ella. Toma infinidad de imágenes de la misma. El sembrador, el pastor. Se fija en los pajarillos, los lirios, la gallina. El sentido de observación lo vincula con cualquier realidad humana, política, social, religiosa, y expresa en parábolas las diferentes actitudes. El ladrón, el padre y el hijo. Jesús tiene un poder especial, atrayente. Lo ven como un profeta poderoso en hechos y en palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Posee una gran autoridad, y esto, naturalmente, choca con la lectura de la realidad de los sacerdotes. El estilo que usa en su predicación y en el trato con las personas es muy directo. Va al grano. Jesús es un buen pedagogo, un maestro popular que está en contacto con toda clase de personas y cualquier lugar le sirve de púlpito. Jesús nos amó hasta el final. Dio la vida por nosotros y pasó haciendo el bien sobre la tierra. A todos les dio ejemplo de amor y el amor fue su único mandato. Nunca condenó a nadie. Trató de salvar a todos, de dar vida y de ser vida y fuente de agua viva, para hacernos prisioneros del amor. El amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Encuentra su nueva plenitud en la palabra y en la vida de Jesús. Dios era, para él, el único bueno, el Padre amoroso que buscaba la oveja perdida. Él vino para los casos difíciles, para salvar lo que estaba perdido. Cada día nos da la oportunidad para amar y por lo tanto podemos decir que es el día más hermoso de nuestra vida. Así se expresa este texto atribuido a Cervantes en el Quijote. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes del camino, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo a los poderosos y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos una y mil veces. Las más destructivas, el egoísmo, la mentira, los sentimientos de posesión y nuestro individualismo. Nuestras peores derrotas, el desaliento, el temor a no tener el valor de atrevernos y la ausencia de un compromiso verdadero con las angustias y los anhelos de nuestros semejantes, sobre todo con los más desamparados. Nuestros defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor.
nuestras sensaciones más gratas? La buena conciencia, los esfuerzos por ser mejores, aunque sin querer ser perfectos. Y sobre todo, nuestra disposición para hacer el bien, tal cual, combatiendo sin desmayo cada una de las injusticias de toda jornada, donde quiera que estén. A esto nos invita Jesucristo, camino, verdad y vida. Todo por Él, para siempre, siempre, siempre.